Buenos días. La prueba evidente de que todavía estamos en la pandemia son estas mascarillas que nos recordarán dentro de unos meses que tuvimos una pesadilla que transcurrió por nuestras vidas. Pero hoy estamos aquí para hablar de arte y de cultura. ¿Por qué? Pues no es una cuestión baladí, no es una cuestión caprichosa. Estamos aquí para hablar de arte y cultura porque el arte y la cultura nos da la compasión, nos da la sensibilidad, nos da la preocupación por los demás. Y eso, en esta misma situación en la que nos encontramos, nos proporciona una mayor humanidad. Nos hace, en definitiva, el arte y la cultura mejores personas. Para ello tenemos una gran persona, un gran conocedor del arte y un gran amigo. Juan Ramón Barbancho, buenos días. Buenos días, Pepe. Muchas gracias. Bienvenido. Juan Ramón es historiador del arte, es comisario de arte, es ensayista y muchas más cosas. Pero también es una persona que no le gustan las entrevistas, que no le gusta salir en los medios de comunicación y entonces realmente a mí me lo ha puesto muy complicado, porque yo soy de los que piensa que las presentaciones hay que hacerlas completas, adecuadas. Seguramente todo el mundo ha ido a alguna conferencia, a alguna presentación en la que el presentador ha dicho: bueno, hoy va a hablar fulanito de Copa, que no voy a presentar su largo currículum porque es de todos conocido, y acto seguido, pues fulanito de Copa da su conferencia, pero nos quedamos sin saber cuáles eran los méritos, todos los méritos de ese fulanito de Copa. Yo tenía pensado hacer una larga, extensa presentación de toda la trayectoria profesional de Juan Ramón Barbancho, pero me ha pedido que por favor que cortase, así que voy a hacer una presentación breve y luego cuando terminen de ver este vídeo pues se meten ustedes en la Wikipedia y verán como lo que yo les digo no es mentira. Juan Ramón Barbancho es cordobés de Hinojosa, vive en Sevilla, pero siempre que puede y le dejan se escapa a su Córdoba, a su barrio de San Agustín. Él es licenciado en Geografía e Historia y doctor en Historia del Arte por la Universidad Hispalense. Y bueno, pues para que no me extienda y no me riña, diré que es un gran investigador de temas del arte, de la sinergia entre el arte y la política, por ejemplo. Es una persona que ha estado de profesor o de investigador en numerosas universidades europeas y americanas. Me he molestado en contar todas las publicaciones y todas las exposiciones que ha comisariado. Ha comisariado 54 exposiciones de temas de arte y cultura, y tiene también casi medio centenar de publicaciones. Pero cuando hablamos de publicaciones, que es lo que normalmente se dice, en la mayoría de los casos son articulitos, son 2 o 3 páginas. Las publicaciones de Juan Ramón Barbancho la mayoría son libros. Y para hablar de libros, como decía el otro, hemos venido para hablar de, concretamente, este último libro, Arte y Posmemoria. El arte como preservación de la memoria tras el conflicto. Bueno, pues Juan Ramón, háblanos de este libro, el último libro. Bueno, no sabía que eran 54, nunca he contado las exposiciones, incluso alguna vez me han preguntado por los libros que he publicado y quizás suene a vanagloria, pero la verdad es que no sé cuántos son, tendría que ponerme a contarlos. Bueno, a ver, no es que no me gusta hacer entrevistas o no me guste este tipo de cosas, es cierto que me incomodan un poco, pero bueno, no es que no me guste, es que lo que tiene que exponerse en público y lo que tiene que presentarse es el trabajo de los y las artistas sobre las que yo hablo. Mi trabajo es investigar y escribir y lo hago lo mejor que puedo, y está en los libros, por eso no me gusta la sobreexposición pública, no me gusta. Bueno, el libro Arte y Posmemoria, bueno, es un
es un trabajo que forma parte de mis investigaciones habitualmente. Eso que tú has comentado muy bien, que investigo sobre las relaciones, sobre las sinergias entre el arte, la política y la sociedad. Que es el arte que a mí realmente me interesa, ¿no? Siempre digo que respeto absolutamente que cada artista y cada persona dedique su trabajo, su creación a lo que más le interese, y a mí lo que me interesa es esto. O sea, lo que me interesa es cómo el arte es un reflejo, no solamente cómo el arte es un reflejo de la sociedad, sino cómo a través del arte, por ejemplo, se puede hacer arteterapia, por ejemplo, ¿no? Cómo a través del arte se evidencian, se ponen de manifiesto, se denuncian o se reivindican los intereses de las personas, ¿no? Los artistas tenéis una posibilidad que los mortales comunes no tenemos, y es que tenéis la capacidad y el compromiso y la tremenda responsabilidad de que podéis convertir en altavoz vuestro trabajo, para que a través de él se oigan voces habitualmente silenciadas o tergiversadas, ¿no? Y esto es de alguna manera de lo que va este libro. Arte y posmemoria parte del análisis y de la elaboración de la idea de posmemoria, que es un trabajo de Marianne Hirsch, donde ella habla de las segundas y terceras generaciones, esa generación bisagra. Incluso habla de una memoria afiliativa, que yo la utilizo en una cuestión particular, como la memoria es un trauma que se hereda, ¿no? Cuando en tu familia, pues dependiendo de la edad que tengamos, ¿no? Cuando en tu familia pues hay alguien que fue asesinado, que fue fusilado, etcétera, la memoria la tienen sus hijos, pero los nietos, los bisnietos, los sobrinos, etcétera, lo que tienen es la posmemoria, que es como elabora este concepto Marianne Hirsch, ¿no? Y entonces es de lo que yo hablo. Lo que hablo es de cómo una serie de artistas, en el libro, eso sí lo sé, hay 120 artistas, 140 trabajos de 120 artistas de 12 países diferentes, que lo que quieren hacer con su trabajo, primero es que no se olvide, que no se olvide esa memoria de todas aquellas personas que sufrieron los fusilamientos, de las personas que están en las fosas comunes, las personas que fueron fusiladas y enterradas en las cunetas, de toda esta gente. No solamente hablo del caso, como decía, del caso español, sino de varios países de América Latina y también algunos países de Europa, con el tema del Holocausto. Reflexiono sobre el trabajo de estos artistas, que lo que quieren es que no se pierda la memoria, por una parte, que no se olvide lo que ocurrió. Y no solamente lo que ocurrió, sino que no se olvide esas personas cuyos cadáveres todavía no han podido ser recuperados, y además hacen una función, recordando lo que decía antes que puede ser arteterapia, hacen una función extraordinaria, que es ofrecer un espacio de consuelo para las familias. Las familias de todas aquellas personas cuyos cadáveres no han sido, por desgracia, todavía recuperados, digamos que tienen, por decirlo de alguna manera, tienen como la pena abierta, tienen esa herida abierta. Ahora hablan algunos de que hay toda la gente que trabajamos en la memoria y tal, pues que queremos reabrir heridas. No se quieren reabrir heridas porque no se han cerrado nunca, todo lo contrario, lo que se quiere es cerrar. Entonces, cuando alguien de tu familia, tú no has podido enterrarlo, según la psicología del duelo, el duelo propiamente dicho se da con el enterramiento del cadáver. Por tanto, ese proceso luctuoso en todas aquellas familias que tienen todavía abuelos, padres, tíos, etcétera, que sus cadáveres no se han podido enterrar dignamente, no han podido hacer el duelo. Psicológicamente no han podido hacer el duelo. No es exactamente eso lo que pretenden los artistas, o sea, no se pretende cerrar eso, pero sí crear un espacio, como digo, un espacio para el consuelo, un espacio en el que se pueda estar, en que las familias puedan estar, puedan ir, para recordar a todos esos seres queridos que no saben dónde están sus cadáveres. De esto es de lo que trata el libro, ¿no? Por eso ese subtítulo de Arte como preservación de la memoria tras el conflicto, las dictaduras, las guerras civiles, los conflictos internos,
procesos larguísimos que han tenido en algunos casos en algunos países de América Latina. Y obviamente también en el caso nuestro hay un capítulo, el libro tiene una primera parte más de ensayo, más de reflexión, no solamente sobre ese trabajo de Marian Hirsch, sino de muchos otros. Por ejemplo, se hace un análisis de los trabajos de Maurice Halbach, que es el que crea el concepto de memoria colectiva, por ejemplo. Y bueno, la segunda parte son capítulos por países, ¿no? Hay un capítulo de España, con bastantes trabajos de artistas que incluso en el proceso de investigación que ha concluido en el libro me ha sorprendido, porque había más de los que yo pensaba. Conocía bastantes trabajos, pero había trabajos que no conocía. En el caso particular, si lo enfrentáramos, por ejemplo, a Chile, a Perú, a Guatemala, a Argentina, a otros países, Colombia, por supuesto, es un proceso peculiar en el caso español, en el sentido de que hemos tenido la dictadura más larga de la historia, la dictadura fascista más larga de la historia. Bueno, y una dictadura, como todos sabemos, que entró fusilando en julio del 36 y terminó fusilando en septiembre del 75. O sea, no es que sea una cosa... Y además, según el índice y según la lista que tenemos de desaparecidos y desaparecidas, son muchos más los que desaparecen después del 39, cuando termina la guerra, que durante la guerra, ¿no? Entonces esa es la peculiaridad que tenemos en el caso. Cuando he estado trabajando, he estado allí en América Latina, en Ecuador, donde he vivido, y en otros países donde he dado clases, me preguntaban un poco por la situación de España. Digo, es que España tuvimos la dictadura más larga. Y luego han pasado otros 40 años que tampoco ten en cuenta que la dictadura acaba en el 75, yo no me lo creo, pero bueno, y hasta el año 2000 no se hace el primer proceso memorialista donde una familia de Burgos consigue recuperar los restos de su padre fusilado, ¿no? O sea, hasta el año 2000 no existen los movimientos memorialistas en España de una manera, digamos, oficial, ¿no? Bueno, pues esto es de lo que va el libro. A mí hay una cosa que me chirría mucho, y me chirría en el título, ya te lo he dicho antes, que es el término, el concepto posmemoria, porque estamos acostumbrados últimamente a escuchar posverdad, posmemoria, como si detrás de la verdad, detrás de la memoria, detrás de la... No sé, incluso el término fake news, pues hubiese otra cosa. O sea, ¿por qué llamar a la memoria posmemoria? Posmemoria. Pues se llama posmemoria, haciendo referencia a lo que antes comentaba del libro de Marian Hirsch, porque es una memoria vicaria, no es la memoria de los hijos y de las hijas de los fusilados, o de los desaparecidos, de los que tuvieron que partir al exilio, etcétera, sino que a la altura que estamos, por ejemplo, en el caso más concreto de España, porque hace ya mucho tiempo, apenas quedan vivos hijos e hijas, ¿no? Hace pocas semanas murió una señora de Marchena que era hija de un fusilado. Ya solamente queda una en Marchena. Esa señora representa la memoria, pero los hijos, los nietos, los sobrinos que están luchando por esto es la posmemoria, porque no es la memoria directa, sino, como digo, una memoria vicaria, la memoria de ese trauma, como decía antes, que se hereda, ¿no? Por eso se le llama posmemoria, ¿no? Ahora tenemos ese proceso en España. Esperemos que la nueva ley de memoria democrática, bueno, podamos arreglar cosas que no se han podido arreglar todavía, ¿no? Pero el problema que tenemos ahora mismo es que estamos perdiendo la memoria. En el momento en que desaparezca por ley de vida, ¿no?, el último hijo, la última hija de un fusilado o una fusilada, perderemos la memoria. Perderemos la memoria y pasaremos a la historia. Hay una cuestión que siempre tratamos cuando hablamos de esto, es lo del concepto de memoria histórica. Memoria e histórica son dos conceptos que se contraponen. La memoria es lo que está vivo, sobre lo que tú todavía puedes intervenir.
sobre lo que tú todavía puedes sanar, en el caso que estamos hablando, mientras que la memoria es un concepto cerrado, perdón, mientras que la historia es un concepto cerrado. La historia está ahí y no se puede cambiar, la memoria sí, la memoria está viva. Por eso, ahora con la nueva ley que se llama memoria democrática, me parece mucho más acertado, porque ya te digo, o sea, desde la definición del concepto, memoria histórica son dos conceptos que se contraponen. ¿Tú crees que el arte tiene que ser equidistante? El arte no puede ser equidistante nunca. O sea, tú no, como diría, ¿no? Con todo mi respeto a todas las profesiones, que me parecen todas extraordinarias y maravillosas, cuando vas al hospital y el médico o la médica te explica lo que tienes, hay una distancia, ¿no? Cuando recoges el coche del garaje y el mecánico te dice que le ha cambiado el aceite, las bielas o no sé qué, hay una distancia. Cuando un arquitecto o una arquitecta construye un edificio, una urbanización y tal, hay una distancia. Cuando tú estás trabajando en arte no puedes tener distancia, porque entonces no estás haciendo arte. Pues llámale, no sé, se le pueden poner 40.000 nombres, estoy hablando desde lo que yo pienso, ¿eh? Sí. Cada uno puede pensar lo que quiera, no puede haber distancia, la creación, la cultura en general, no solamente el arte, lo que entendemos, sino que la literatura, la poesía, el teatro, no puede haber distancia, tú no te puedes distanciar de eso. Y especialmente, como es obvio, el arte con el que yo trabajo y el que a mí me interesa. Siempre pongo un ejemplo que luego hay gente que se molesta, pero bueno, quien se dedica a pintar paisajes, pues a lo mejor pueden tener una distancia. ¿Sabes lo que refiero? ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, el libro ha sido publicado por la editorial Brumaria. Eso es como si te hubiese tocado el premio Nobel del mundo del arte, ¿no? O sea, no cualquiera publica en la editorial Brumaria. Cuéntanos cómo fue ese... Para mí sí ha sido. Mira, Brumaria es, bueno, es una editorial y un grupo de gente que trabaja. A la cabeza está Darío Corbeira y bueno, y está Hugo Coria y más gente que trabaja ahí. Brumaria, bueno, yo la venía siguiendo desde hace años. Antes de este libro, en su web he publicado algunos artículos también, pero Brumaria era como una especie de... Bueno, no sé si decir como un reto que yo me había puesto a ver si podía conseguirlo, ¿no? O sea, publicar con Brumaria, para la gente que trabajamos en reflexión sobre el arte contemporáneo y todo este tipo de cosas, Brumaria es como muy importante, ¿no? Y cuando le presenté el proyecto a Brumaria y me dijeron que sí, pues me pareció maravilloso. O sea, quiero decir, no lo digo porque sea mi libro el que haya publicado, pero Brumaria es muy importante, muy importante. Para mí ha sido muy gratificante, después de 3 años y pico trabajando en esto, el interés que desde el primer momento ha puesto Brumaria para publicar el libro. Pero no solamente el interés, sino el notable interés, porque creo que publican cuando hay otra aportación de fondos por parte de una institución, una colaboración institucional. Estas personas han corrido con la totalidad de los gastos de la edición. No ha habido otra fuente externa que ha contribuido. Sí, bueno, como muchas editoriales, sabemos que el mundo editorial hoy en día es difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues también se buscan aportaciones exteriores de instituciones y tal, ¿no? En el caso de este libro me dijeron que no, que aunque no se consiguieran iban a publicarlo sí o sí porque estaban muy interesados, ¿no? Con lo cual a mí, bueno, pues como se diría vulgarmente, me dio como un subidón, porque sí, para mí ha sido muy importante poder hacer esto, contar también con la participación de bastantes artistas, muchos artistas que aparecen en el libro, que nos han cedido gratuitamente las fotografías de su obra, y además publicarlo con Brumaria, sí, efectivamente. Muy bien. Nosotros nos conocemos desde hace unos años y yo conozco un poquito tu trayectoria, pero a mí me gusta recordar uno de tus trabajos que me ha llenado y que me ha llegado más al fondo. Tú en el 2012 recibes una beca de residencia en el Sierra Centro de Arte en Santa Ana la Real y allí desarrollas un vídeo documental que se titula
Penélope, guardiana de la memoria. Yo diría que trata sobre la emigración como nunca se ha visto la emigración española. Nosotros creo que todo el mundo conoce la emigración española de distintas ópticas, trágica, casi poética, incluso humorística, en películas, en libros, en ensayos. Pero yo creo que, no lo sé, posiblemente sea la primera vez que se aborda en España la emigración desde el punto de vista femenino, de las mujeres, de las madres y de las hijas que se quedaron, de las esposas que se quedaron en esos pueblos de Andalucía, mientras que los maridos estaban en Alemania, en Bélgica y tal. Yo ese documental, que lo he visto varias veces, me sigue emocionando como la primera vez que lo vi. Y además yo, te lo he dicho varias veces y lo he dicho públicamente, creo que es un documental que debería de verse en todos los institutos de secundaria, porque realmente es tremendo la labor que tuvieron que desarrollar esas esposas y esas hijas de hacerse cargo de la familia, de hacerse cargo de las casas, de hacerse cargo de las tierras, de las pequeñas parcelas que tuvieron, mientras que, bueno, pues los maridos, los padres estaban en Europa, ¿no? Yo es uno de tus trabajos que, ya te digo, me emociono cada vez que hablo de él. Bueno, es que es muy emocionante, muy emocionante. Yo cada vez que lo veo, y casi te lo podría decir de memoria todo lo que dicen las mujeres, porque claro, sobre todo para el proceso de montaje que le estuve ayudando a Neil Montgomery para hacerlo, que es el que grabó y el que montó y editó, lo vi 300.000 veces y me sigue pareciendo muy emocionante. Hay además algunos testimonios, hay algunas cosas que dicen algunas de estas señoras que casi pasan desapercibidos, pero que son muy importantes, ¿no? Ese momento en que Escolástica, que es una señora de Santa Ana la Real, en la Sierra de Huelva, como que pone así un gesto como de gran satisfacción, ¿no? Cuando ella dice exactamente, yo ya le podía dar a mis niños su colacao, ¿no? O sea, que el triunfo, que la satisfacción de una madre, el ver que está criando a sus hijos y con su esfuerzo y con el esfuerzo del marido que estaba en Alemania, lo podamos cifrar en yo ya le daba su colacao. Yo cada vez que oigo a Escolástica decir esto se me ponen los vellos de punta, porque es así, ¿no? O eso cuando Josefa de Benalcázar en la Sierra de Córdoba cuenta cómo era la vida y dice, y esto sin salir a la calle. Dice ella, porque hoy en día las mujeres van a cualquier sitio y no critican a ninguno, pero antes salías a la calle sin el marido y te ponían en los papeles. Es decir, esas mujeres que hacen ese trabajo importantísimo, fundamental, sin salir a la calle. En otro momento dado también Escolástica dice, y yo no iba a ninguna parte porque como no estaba él, es que la mujer no existía. Lo hacían todo, sobre todo, por lo menos en este caso de que hablamos de las mujeres de los emigrantes, lo hicieron todo, lo sacaron todo adelante, administraron el dinero que con mucho esfuerzo consiguieron ganar los maridos en Alemania, en Bélgica, en Francia, donde estuvieran, pero ellas lo hicieron todo. Como dice también Josefa de Benalcázar, a mis hijas las he criado yo, y una expresión que es muy de allí, tú sabes que yo soy de allí arriba, una expresión que es muy de allí, cuando ella dice, yo pasé todas las fatigas, eso de las fatigas es muy de los Pedroches. Los de los Pedroches son muy de fatiga. Yo no sé si en el vídeo se llega a verbalizar, o ha sido una conclusión mía, pero yo veo como para algunas fue una liberación, que el marido estuviera ausente era una liberación para desarrollar la vida que desarrollaron, ¿no? No, por lo menos de los testimonios que aparecen en el vídeo no fue así, fue así. Eso fue una cosa que salió, bueno, yo había preparado un esquema, un guión de lo que quería preguntarle a las mujeres y tal, y luego el esquema varió porque me contaron otras cosas mucho más interesantes, como por ejemplo de las cartas. Yo no tenía previsto hablar o que hablaran ellas de las cartas que se cambiaban, como dice Carmen de Benalcázar, cartas que tardaban 15 días para allá y 15 días para acá, ¿no? Pero surgió así y me alegró que surgiera así, en el sentido de lo que tú dices,
surgió y como digo, me alegró que surgiera así porque en ningún momento se habla de hombres malos, hombres que abandonan sus familias, hombres que se construyen una doble familia, que ocurrió en muchos casos. No es así. Ellas lo echaban mucho de menos, se alegraban mucho. Vamos, digo, surgió por casualidad porque no es lo que yo estaba, vamos, no es que no lo pensara, pero bueno, no había pensado en eso, ¿no? Pero surgió así. Bueno, vamos a ir terminando ya porque no disponemos de más tiempo. Yo hay un tema que quiero al menos mencionar. La Wikipedia etiqueta a Juan Ramón de activista LGTB. Él dice que no es activista, bueno, es investigador de la recuperación histórica de la homosexualidad, eso sí, y tanto así que en el 2019 recibió el premio Pedro Serolo del PSOE de Sevilla por la labor que viene desarrollando. Hay libros muy interesantes, yo me quedo con el de Cicatrices en la memoria, creo que es un libro que debería ser también de obligada lectura, pero vamos a terminar ya porque no disponemos de tiempo. ¿Quiere añadir algo? Bueno, agradeceros que hayáis querido hacer esta entrevista y bueno, sí, aunque no hagamos presentaciones porque la situación sanitaria no está para muchas presentaciones, bueno, sí, esperemos que el libro se difunda y que la gente lo lea, ¿no? Porque bueno, si escribimos y nadie lee, pues como si no hiciéramos nada, ¿no? Esperemos que sí. Os agradezco mucho que me hayáis concedido este espacio y este tiempo. Bueno, ya pues para finalizar yo quiero decir unas palabras que son las de que somos una especie que hemos colonizado todos los hábitats. Hemos colonizado todos los rangos de temperatura. Hemos sobrevivido a sequía, a hambruna, a guerra, a dictadura y a epidemia. Y también vamos a salir de esta. Somos una especie de supervivientes. Muchas gracias.